Les saluda Natalia Lemus. Vamos a seguir con los ejercicios sobre paralelismo. Y en este ejemplo que vamos a desarrollar nos dice que en la figura de la derecha, sea L y M rectas paralelas, nos piden que encontremos la medida del ángulo X, o sea, esta medida. Entonces, para nosotros darle solución a este ejercicio, a este ejemplo, entonces nos vamos a auxiliar trazando una recta que sea paralela a L y a M y que pase por el vértice de X. Por eso copié la figura dos veces para que lo hagamos en esta parte de abajo, es la misma figura, si ustedes se fijan. Entonces vamos a trazar, dice, nos vamos a auxiliar de una recta que sea paralela a L o a M, ¿verdad? En cualquiera de los dos casos. Y para eso voy a usar mi escuadra y mi cartabón. Ustedes ya están acostumbrados a trabajar con ellas porque pues trabajan con ellas en dibujo, ¿verdad? En dibujo técnico. Así que vamos a trazar una recta que es paralela a L y que pase por el vértice de X. De esta manera. Y trazamos. A esa recta le vamos a llamar nosotros recta S. Ustedes en realidad pueden usar pues cualquier letra para distinguirla. Yo voy a usar la S aquí porque ese es así se usa en el libro de texto que tienen ustedes, y para que nos concuerde la información pues lo vamos a hacer de esa manera. Fíjense bien, entonces cuando yo tracé esta recta que es paralela también a L y a M, entonces el ángulo X se me subdivide en otros dos ángulos, que sería este y este sería el otro. A este le vamos a llamar Y y a este le vamos a llamar Z. Le vamos a nombrar de esa manera. Ya les dije que ustedes pueden ocupar cualquier nombre para hacerlo. Yo voy a utilizar eso, ¿verdad? Esas variables. Auxiliándonos entonces de esa recta, que también es paralela a L y también paralela a M, entonces vamos a tratar de encontrar la solución, que es la medida de este ángulo, es lo que andamos buscando, de este ángulo, ¿verdad? Esa medida. Y vamos a analizar las rectas en la forma en que las tenemos ahí. Para encontrar la medida de X, yo tendría que encontrar la medida de Y y la medida del ángulo Z, sumar ambos para encontrar la medida de X, ¿verdad? Así que si yo tengo la medida del ángulo X, eso sería igual a la medida del ángulo Y más la medida del ángulo Z, que fueron las variables que yo utilicé aquí. Así que vamos a ir identificando estos valores para poder llegar al valor que buscamos, perdón. Bueno, analizando las figuras, si ya tenemos un ángulo de 30 grados, que es este que está acá, y tenemos este otro de 40, que esos son ángulos de referencia, que ya nos los dan ahí, así que en base a esos pues vamos a trabajar. Pues en base a eso vamos a determinar quién es la medida de Y y quién es la medida de Z. Entonces seguimos. Si ustedes se fijan acá, tengo este ángulo que mide 30 y tengo que encontrar la medida de Y. Pero este ángulo y Y son ángulos alternos internos. ¿Por qué? Porque la recta que tracé es paralela a L, entonces L es paralelo a S. Si L y S son rectas paralelas, significa que los ángulos alternos internos de esas dos rectas miden lo mismo. Entonces significa que si este es alterno interno con este y mide 30, pues Y también va a medir 30 grados. Y ya tengo la medida de Y, que sería 30 grados. Más, ahora vamos a encontrar la de Z. Si S es paralelo a L, entonces y L es paralelo a M, significa que S también es paralelo a M. Esta recta también es paralela a M. Y si L y S, perdón, si S y M son paralelas, entonces, y este ángulo mide 40, este es un ángulo alterno interno con este, por lo tanto también va a medir 40. Significa que la medida del ángulo Z es igual a 40 grados. Y lo que nos pedían en el enunciado, o lo que nos pedían encontrar, era la medida de X, o sea, esta medida, es la que ando buscando, esta, que es igual a la suma de esta más esta. Y como ya conozco ambas, entonces ya puedo determinar que la medida del ángulo X es igual a 30 más 40, que eso nos va a dar 70 grados. Significa que el ángulo X, este ángulo, mide 70 grados. Entonces, ¿qué nos sirvió para desarrollar este ejercicio? Trazar una recta que sea paralela a las dos que ya tenía y que pasara por el vértice del ángulo con el que necesitaba trabajar. Con esto podemos concluir que si tenemos tres rectas que son paralelas,
como la que les estoy enseñando aquí en este momento. Nos dice si L es paralelo con M y M es paralelo con S, entonces L es paralelo con S. O sea, lo que trabajamos acá, ¿verdad? Bien. Ahora vamos a trazar un ejercicio más. Y tenemos acá, nos dice, en la figura de la derecha, dados S paralelo con R y los ángulos de 40 y 60, encuentra la medida del ángulo X. Este es un ejemplo muy parecido al anterior, así que también vamos a trabajar de la misma manera. Vamos a trabajar una recta que sea paralela a M y a R, auxiliándonos de nuestra escuadra y nuestro cartabón. También copié la figura 2 veces para que no nos cueste. Y vamos a trazar una recta que sea paralela a S y que pase por el vértice del ángulo que necesito encontrar la medida. En este sentido voy a trazar esa recta y nosotros le vamos a nombrar, le vamos a colocar un nombre a esa recta. Ya tenemos S, R, entonces yo le voy a llamar T. Vamos a decir que esa recta se llama T. Entonces, como las rectas que tracé son paralelas aquí en esta ocasión, entonces diríamos que S es paralelo a T y T es paralelo también a R, ¿verdad? Por consecuencia. Y nos piden encontrar la medida de este ángulo, de X. Entonces necesito hallar la medida de este y la medida de este para encontrar la medida de todo. Si yo sumo esas dos medidas, entonces encuentro el valor de todo ese ángulo. Y es lo que vamos a hacer. Así que vamos a analizar ahorita y trabajar solo con la recta S y con la recta T. Como son paralelas, entonces los ángulos alternos internos de estas deben de medir lo mismo. Ahora bien, necesito saber la medida de este ángulo para saber automáticamente la de este. Y como no lo tengo, entonces voy a analizar la figura general, que fue la primera que nos dieron. Y si ustedes se fijan, como ya nos decía que S es paralelo a R, entonces si este ángulo es alterno interno con este y este mide 40, entonces A también mide 40. Y por ende, podríamos determinar entonces la de este ángulo, ¿verdad? Porque este y este también son alternos internos entre S y T. Si A mide 40, significa que este ángulo de acá también mide 40. Esta partecita nada más, este ángulo, mide 40. Ahora necesito encontrar esta otra parte para yo sumar estas dos y encontrar el valor total de X, que sería todo esto. Bien, ¿cómo puedo hacer yo para encontrar esta medida que me hace falta aún? Puedo encontrarla en base a obteniéndolo de B, ¿verdad? Porque B y este ángulo son alternos internos. Entonces, si yo consigo la medida de B, automáticamente tengo la de este. Vuelvo a la figura original y si nos fijamos, tenemos este ángulo y este otro. Este ángulo y este otro, voy a marcarlos. Este de 60 que ya me dan con B, son ángulos correspondientes. Entonces, si este mide 60, automáticamente B mide 60 porque ya dijimos que las rectas son paralelas. Y los ángulos correspondientes también tienen la misma medida. Así que B mide 60. Si B mide 60 y este ángulo que tengo acá es alterno interno con B, entonces este también mide 60. ¿Qué voy a hacer entonces para determinar la medida del ángulo M, que es la que ando buscando? Voy a sumar estos dos valores, la medida de este ángulo más la medida de este otro, que sería 40 grados más 60 grados que mide el otro, y eso me daría igual a 100 grados. Significa que X mide 100 grados. ¿Qué utilicé para poder encontrar la medida, o qué es lo más importante que yo hice en todo este proceso para encontrar la medida? Trazar una recta que fuera paralela a S o que fuera paralela a R, ¿verdad? Y auxiliándonos de eso, pues llegamos a la respuesta. En base a esto les va a salir su tarea para esta semana y espero que el video les sirva de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo.